Bueno, vamos a hablar sobre lo que ha pasado en las últimas horas en cuanto a la seguridad aérea en el Valle de México. Ya la semana pasada le dábamos cuenta de la advertencia que hizo la IFALPA, la Federación Internacional de Pilotos Aviadores, respecto de problemas que enfrentaban los pilotos al intentar aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, o algunos llegaban con niveles muy bajos de combustible porque se les ponía en un ciclo de espera, un mecanismo de espera para poder aterrizar, y además había habido otros incidentes y asimismo advertencias por parte de controladores aéreos, de pilotos y otros. Algo está pasando en los cielos del Valle de México y vamos a hablar al respecto con el capitán Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, con quien hablamos apenas el viernes pasado. ¿Qué tal, capitán? Nuevamente, bienvenido al programa. Pascal, muy buenos días. Un gusto nuevamente saludarte a tu auditorio. Bueno, pues desde que hablamos el viernes, anunció su renuncia Víctor Hernández como director de CENEAM, tras incidentes ocurridos en el espacio aéreo de la capital, y especialmente esto que sucedió el sábado entre dos aviones de Volaris. ¿Cómo ve las cosas, capitán? Bueno, probablemente esto fue la gota que derramó el vaso, pero tomémoslo así, puesto que ya había habido muchas quejas en contra de CENEAM en sí, del comportamiento con lo que ha hecho en el último año. Nos iríamos todo atrás, desde que rediseñan el espacio aéreo y lo sacan con unos estudios muy cuestionables, con falta de estudios, como el estudio de ruido, que no existe y que aún hoy sigue negando que puede ser una afectación, que aunque eso no es seguridad, como lo hemos dicho. Pero pues también ahí está el comunicado de IFALPA en cuanto a la probable falta de capacitación a los controladores, y esto que vimos pues puede ser una consecuencia de esto y muchas otras cosas más, ¿no? Esta incursión en pista, que es como se conoce técnicamente a lo que pasó, pues solamente es el vaso y la gota que derrama el agua en el vaso con todo lo que ha estado viniendo, y afortunadamente solo pasó en eso, en una incursión donde se controló y no hubo resultados. Y esta renuncia, bueno, la vemos como positiva. También hubo una reunión el sábado pasado que la subsecretaría convocó al sindicato, al colegio, a varias otras entidades para ver este problema. Y de lo que me platicaron, yo no pude estar ahí, fue que mismo CENEAM negaba que esto estuviera mal, que estuvieran pasando cosas mal. Ahora, como vemos, la renuncia pues es algo positivo, y es uno de las primeras que debería de haber, ya que si recordamos bien, pues él estaba muy apoyado por el subsecretario anterior, que ahora él está en el aeropuerto, también causando algunas diferencias de opinión con lo que está pasando en la saturación de la ICM. Esta reunión que me dice ocurrió, supongo que antes del incidente entre los dos aviones de Volaris. Sí, ocurrió el sábado por la mañana. Por la mañana. Entonces, pues creo que este hecho, como usted lo describe como la gota que derramó el vaso, pues es una clara advertencia de que sí está pasando algo. Y me llama la atención que el subsecretario de Comunicaciones, el subsecretario de Transportes, diga que no tiene que ver lo sucedido el sábado por la noche con el rediseño del espacio aéreo, sino con una mala instrucción de un controlador. ¿Usted qué diría? Sí, porque si nos vamos específicamente al espacio aéreo, con el control de torre del aeropuerto, coincidiría con él que no tiene que ver. Con lo que sí tiene que ver es con el Sistema General de Control de Tránsito Aéreo, porque ahí, por supuesto, la investigación tiene que sacar esto, ¿verdad? De ver la capacitación. Sabemos que hay problemas de fraseología, se rumora mucho que hay problemas de fatiga en los controladores que están con turnos dobles. La experiencia que tenga cada controlador en su posición es muy importante, ya que también hay pues muchos, se conoce que le dieron de baja a los controladores experimentados para dar entrada a controladores nuevos, pero lo están poniendo en el aeropuerto más difícil de la República Mexicana. Entonces eso es lo que una investigación debe de arrojar, porque efectivamente esto puede ser un simple error humano como tal,
o será un error de sistema, esa es la pregunta, donde la consecuencia, por supuesto, el error lo va a tener que cometer una persona al final, en este caso el controlador, a veces el piloto también, que siempre sale el error humano, pero desde el punto de vista sistemático hay que ver qué hay atrás de todo esto que provocó este error, eso es lo importante aquí. Y esto pudo haber sido muy catastrófico, porque si recuerdas, hace aproximadamente 15 años en Los Ángeles pasó algo similar, que aterriza un avión sobre otro, que era lo que iba a pasar aquí, con consecuencias catastróficas. Creo que de Aeroméxico aquel avión, ¿no? No, fue no recuerdo, pero no fue Aeroméxico. El de Aeroméxico fue el de Cerritos en Los Ángeles. Pero no fue uno exactamente igual aquí, que estaba un avión en pista, un avión pequeño de 19 pasajeros y aterriza un avión sobre él. Ay, no estoy seguro si fue, no. Pero bueno, el caso es que, pues, en una zona complicada, usted me la describía el viernes pasado que platicábamos, aterrizar en el aeropuerto capitalino tiene sus dificultades, con controladores aéreos sobretrabajados, cansados, más estresados que de costumbre, pues esto no suena nada bien. Sí, por supuesto, porque es esa parte de lo importante que hay que cuidar el factor humano, el estrés, los turnos de trabajo de los controladores, y que no estén teniendo que dobletear para ganar más sueldo o que no haya personal y tienen que, bueno, dije dobletear, que es el término común que utilizan para doblar turnos. Y esto no sé tampoco, fue en la noche sabemos, pero no sabemos a qué hora de la noche pasó, y lo mismo, y desde a qué horas venía ese controlador. Luego, esta pista en la que pasó en la 05 izquierda es una pista de aproximación de no precisión, donde el avión que venía aterrizando tuvo que hacer una transición visual para aterrizar ahí. Ahora, las condiciones meteorológicas afortunadamente fueron buenas y se pudieron dar cuenta de que había un avión ahí, pero en la noche es todavía más difícil que lo hayan detectado, y pues habla de una buena atención que llevaban el avión que venía aterrizando, sobre todo, ¿no? Sí, si esto hubiera ocurrido el día anterior, a lo mejor hubiera sido mucho más complicado por las condiciones meteorológicas del viernes en la noche, ¿no? Que provocaron inundaciones y obligaron a muchos aviones a buscar aeropuertos alternos. Y hoy estamos conversando con el capitán Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores. Capitán, gracias por quedarse en la línea. ¿Qué es lo que tendríamos que saber? ¿Cuál es la información que tendría que darse a conocer respecto del incidente ocurrido el sábado? Bueno, como toda investigación en la parte aeronáutica no se buscan culpables, se busca que esto no vuelva a suceder. Entonces, en esta parte sistemática lo que tendrían que mostrar es qué fue lo que causó el error, y en el caso de que fuera por un turno doble o falta de capacitación o que denote algo donde falló el sistema y que por supuesto este controlador fue el que cometió el error final, se mostrara qué es lo que están haciendo para que esto no volviera a pasar. Eso sería lo importante que deberíamos de esperar en una investigación de este tipo. Y a veces lo difícil para la autoridad, que en este caso lo debería de investigar la autoridad investigadora de accidentes y dar esa recomendación, es aceptar que pueden mejorar y que las cosas se pueden hacer de una manera mejor. Y es muy duro esto porque durante este último año el apoyo que tuvo CENEAM para sacar el rediseño, que todo se origina, y cuando hablo del rediseño es porque ahí se afectó el sistema de control de tránsito aéreo en la República Mexicana. Se cambió todo para realizar lo que se necesitara para que el aeropuerto de Santa Lucía tuviera este espacio. Y todo este cambio de controladores, la falta de nuevos controladores y darle experiencia, eso lo han querido hacer al vapor, y la experiencia no se puede adquirir al vapor, tiene que ser poco a poco y gradual. Esta parte es lo que deberíamos de estar esperando con una investigación, de ver qué fue lo que lo provocó y, como te digo, y que no vuelva a pasar. ¿Son compatibles, diría usted, los dos aeropuertos? Es decir, ¿pueden coexistir sin generar situaciones de riesgo? Fíjate que eso lo hemos dicho siempre han convivido estos dos aeropuertos, uno militar y uno civil. La pregunta es hasta cuántas operaciones puede operar ambos sin causar conflicto, que este es un número que nunca ha dado CENEAM de esta mezcla de los tráficos. Y es lo importante de la justificación para un aeropuerto nuevo, cuántas
operaciones van a soportar entre los dos. Porque recuerdas estas cifras, prepandemia el aeropuerto de la Ciudad de México manejaba alrededor de 430,000 operaciones al año. Lo que hemos dicho muchos, así con un cálculo muy a experiencia nada más, es que Santa Lucía y México no podría soportar más de un 20-30% más. Si nos vamos al 30%, hablaríamos de unas 120,000 operaciones más para llegar alrededor de 550, tal vez 600,000 entre los dos. Este es un número que debe de dar un buen estudio para garantizar esta seguridad. Ahora, como les he dicho, la seguridad no se debería nunca de ver amenazada. ¿Qué pasaría si aumentaran en un supuesto caso a 700,000 operaciones? Que lo que pasaría es que vivirían ambos aeropuertos en un mundo de demoras, porque solamente podrían aterrizar un número determinado por aviones en cada aeropuerto. Que la semana pasada también CENEAM, que todavía está Víctor Hernández atrás de este estudio, da un estudio donde le baja la capacidad al aeropuerto de la Ciudad de México a 49 operaciones por hora, cuando antes tenía 61, cuando hoy todavía tiene 71. Entonces, este tipo de estudios que hacen, yo creo que en sí todos, y el espacio aéreo debería de ser auditado por alguna empresa, ahora sí voy a decir mitre, a ver que venga y que diga qué es lo que está mal en todo eso, porque si lo siguen tratando en casa, pues es probable que no obtengamos los resultados que se necesitan, puesto que se van a seguir justificando algunos movimientos que hicieron en el pasado para esta parte de Santa Lucía, ¿no? Ahora, este decreto para reducir las operaciones en la Ciudad de México, en Benito Juárez, se interpretó como un intento de llevar vuelos de manera forzada a Santa Lucía. ¿Usted cómo lo interpretó? Sí, lo veo totalmente desde ese punto, porque no es posible que algo que se estaba haciendo durante los últimos, no sé, 20, 30 años así en el aeropuerto, ahora resultara que ese número estaba mal. Y curiosamente hoy hay afectaciones en el aeropuerto por tráfico cuando estamos abajo de lo que se hacía antes y abajo de esa capacidad de 61 operaciones. Entonces sí, por supuesto que eso suena a un plan de que el espacio aéreo, digo que está saturado. También digo que el aeropuerto en la parte terminal de pasajeros está saturado, pero sigo haciendo tiendas para venderlas, entonces le quito espacio a los pasajeros, se sigue sin dar mantenimiento correcto a las terminales aéreas. Entonces sí, por supuesto, todo suena a un grupo de coincidencias para que se tengan que ir a Santa Lucía. Ahora, déjame preguntarle esto. En últimas fechas se ha visto muchos retrasos, se ha visto pues aviones desviados de destino final. ¿Todo esto es casualidad o tiene que ver con algo que está pasando? Mira, yo me puse a leer y a buscar los orígenes del estudio que te comento que salió la semana pasada, y hay muchos puntos donde está tomado a modo de diferentes manuales de OASI, de FAA, esto de la capacidad, porque nada más hay que ver una de estas aplicaciones como Radar 24 para ver cada cuándo está despegando un avión en el aeropuerto de México, y este estudio dice lo que dice algunos documentos de OASI, que no debe despegar un avión hasta que el otro cruce el final de la otra pista, o depende de la categoría, esto es el peso del avión, esperar 100 segundos o 120 segundos para cada despegue. Más sin embargo, en otro lado dice que uno puede autorizar el despegue en cuanto el otro avión ya esté en vuelo. Y cuando lo ves aquí, despega un avión cada minuto y medio, 2 minutos, y te vas a la misma aplicación a Nueva York, por decir un aeropuerto, y despegan cada 50 segundos. ¿Esto qué es? Es ir ocasionando demoras en los vuelos. Y esta es la parte que no entendemos el por qué, porque y aquí sí se mete en seguridad, puesto que se están gastando combustible de más los aviones, que luego pueden necesitar en otro punto, pero lo están desperdiciando en tierra, o como tú comentaste al principio de la entrevista, donde llegan a México y los ponen en patrón de espera, porque hay que buscar esa secuencia para aterrizar, ¿no? Pues, capitán, vamos a evidentemente seguir este tema con mucho interés por la importancia que tiene y pues ojalá podamos contar con su opinión y su punto de vista muy informado en futuras ocasiones. Muchísimas gracias. Pascal, un gusto, un saludo. Bueno, pues ahí está, vamos a hablar más de este tema desde luego, pero ahí está la opinión del presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, el capitán Heriberto Salazar.